Interesantísimo lo que se escuchó, me complicó bastante mi charla porque habló del proyecto nuevo que se está incorporando, habló de la modificación del IAS 41 y la verdad que me la dejó difícil. Pero bueno, vamos a tratar de hacer varios temas que escuché ayer y hoy que me parece interesante que lo mezclemos y hay información importante. Hay algo que era lo que yo escuché recién acá del doctor, y decía que tenemos que hacer algo para que la profesión vuelva a tener su lugar en la industria, para decirlo. Y la primera clave de esto me parece que es que no hemos dejado de lado el tema de el valor o la determinación de valor. Y a partir de ahí uno puede empezar a estructurar todo el resto de las normas y empieza a entender el porqué de las distintas cosas. Entonces yo digo, la norma, hoy casi todas las normas hablan de valor y nosotros casi siempre nos acostumbramos en nuestra profesión a hablar de precio. El primer gran desafío que se nos encontró a todos cuando aparecieron las normas internacionales fue valor, y para nosotros valor era precio. Pero pará, ¿valor qué es? Y hubo alguien que dijo valor es el valor de mercado, otro dijo es el flujo de fondo de contado y otro es el costo de reposición. Ah, eso es valor, mirá. Y cuando vamos a ver cómo practicamos nuestra profesión, o por lo menos mi experiencia lo que veo es que casi siempre terminamos hablando de precio, porque cotiza en tal lado, porque tiene tal característica, porque pasa aquello o esto. Y escuchaba recién la charla de la Flor y digo, la única forma que nosotros tenemos como profesionales en ciencia económica de poder discutir con gente que se fue metiendo en nuestra profesión, ¿por qué pasó? El ingeniero agrónomo hoy habla de margen bruto como si supiera de margen bruto, vamos a decirlo así, o cree que habla de la misma condición de la que nosotros estudiamos en la facultad, de margen bruto, y por ahí el margen bruto de él es en realidad es el resultado bruto de los costos directos y no es lo que aprendimos nosotros. Entonces yo escuché que decíamos, no, tenemos que enseñarle que en realidad hay que explicar algo mucho más, porque con eso no es suficiente, porque nos falta... En el negocio de las flores, que escuchábamos recién, seguramente nos falta una parte importante y el margen bruto que hablaba Silvina se originaba hasta la recolección. Y probablemente si le preguntamos, Silvina, ¿y cuál es el costo más grande que tiene el negocio de las flores? No está en el margen bruto, no está en el costo directo, ¿saben? Seguramente va a estar en el flete. Imagínense que llevar flores debe ser un camión lleno, con poco peso, pero un camión lleno. O un camión vacío, con el mismo costo, pero un camión que no lleva peso. Entonces, seguramente el margen neto del negocio va a estar dado justamente por esa parte que nos faltó contar. Mirá, en tu negocio falta esto. Entonces, un poco la idea era, ¿qué aparecen en las normas o qué cosas nuevas vinieron? Bueno, vinieron y están viniendo normas de evaluación, IFRS 13. Nos explican un poco mejor cómo es esto de valor, cómo es esto de precio. IFRS 9 nos dice cómo son los activos que tenemos que medir, cuáles tenemos que medir. IFRS 15, que nos modificó algunas cuestiones de bienes de uso. Una que viene y cambia mucho es IFRS 16, que nos dice cómo hay que tratar los leasing. Y cuando empezás a mirar cómo hay que tratar los leasing, cambia conceptualmente el concepto que veníamos manejando nosotros, pero en el fondo, si lo analizás desde el punto de vista como analizan los financieros, la realidad es que alguna lógica tiene. Entonces, mirá, ¿qué tiene que ver todo esto con un activo biológico? La verdad es, creo, y este es el primer mensaje yo, y ayer lo escuchaba, decía, que tenemos que tratar de formarnos hoy de forma bastante distinta a la que nos formábamos. La información está, la gente hoy tiene mucha posibilidad de encontrar un sistema que te permita sacar márgenes brutos, netos, etcétera, etcétera, y lo que nosotros tenemos que ayudar es a explicarle nuestra profesión al que está desarrollando la actividad y explicarle cómo tiene que leer esa información para poder ser de vuelta útil en la toma de decisiones. Porque si no, claramente el ingeniero agrónomo va a ser el que va a tomar las decisiones hasta el margen neto y se va a enterar después que perdió plata porque vendió mal. ¿Y vendió mal por qué? Porque no se había tenido en consideración el flete y porque no tuvo en consideración los impuestos y porque no tuvo en consideración un montón de cosas. Con lo cual creo que, nada, me gustó la idea de tratemos de pensar más
en cómo volvemos a poner nuestra profesión en el lugar donde tiene que estar, y a partir de ahí empezaré mi charla de activos biológicos. Bien dijo que se modifica activo biológico. Cuando uno mira la IAS 41, el IAS 41 no había definido tan bien el tema de plantas, o lo definió, pero lo había dejado medio como en duda, no estaba muy convencido, y de hecho lo puso primero como activo biológico, pero en algunos casos decía, bueno, podría ser un bien de uso también. Entonces había que definir muy bien por qué era un activo biológico y cuándo era un activo biológico. En el caso del IAS 41 lo que cambió fue, bueno, claramente ahora son propiedad, planta y equipo, y el último valor que tomaste lo tomás como valor de costo para adelante, y toda la etapa que estaba antes podés optar como un revalúo, pero lo que ya pasaste por el estado de resultado como resultado lo dejás como en el estado de resultado, y lo nuevo, si querés revaluar, sí vas a tratarlo como revalúo. Vamos a ver un poco me resulta incómodo, por ahí creo que me voy a sentar porque me está costando mantener el micrófono. Bueno, encima no me está funcionando esto. Cambiar. No, es un tema. Es un tema acá que me está diciendo que hay que conectar mejor esto. Bueno, volviendo sobre lo que estábamos hablando, bueno, la idea era de una pequeña introducción y charlar un poco de vuelta de los conceptos generales de lo que se venía hablando en nuestra profesión. Respecto a la introducción, lo que quería hacer, la primera pregunta que me hago es ¿cuál es el objetivo que tenía el IAS 41? Y acá propongo, tratemos de hacerlo dinámico, si quieren, si no, tratamos de hacer una charla como más seria, pero me parece que lo rico es, me gustó el debate, con lo cual me parece interesante que si alguien quiere comentar y me quiere interrumpir, no hay problema. Bueno, obviamente trataba la descripción del tratamiento contable de los activos biológicos. La primera pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué son activos biológicos? ¿Hasta dónde llega el activo biológico? La presentación de los estados contables con activos biológicos era un tema que también teníamos bastantes problemas. Digamos, nosotros sacábamos los resultados en el pasado, y cuando sacábamos los resultados en el pasado aparecía un resultado que vendíamos algo que no sabíamos de dónde había salido. No sé si se acuerdan, ¿no? ¿Puedo prender ya que estoy sentado? ¿Está prendido? Bueno, se aparecía en el estado de resultado ventas de algo que surgió por producción, pero el resultado por producción no lo teníamos y nunca lo habíamos medido. Perdón. Con lo cual, la norma vino justamente a tratar de decir, a poner un poco de orden y decir, bueno, a ver, la actividad agrícola. Tengo un problema con la computadora, pido disculpas, pero aparecen carteles acá que no sé qué son. La actividad agrícola se tiene que medir de alguna forma, y justamente eso, cuando uno tiene una actividad agrícola, en línea general, el 90% de la actividad agrícola tiene una característica común, que es muy fuerte, que la característica es que trabajamos en un mercado de commodities casi siempre, hasta las flores inclusive. Cuando uno va a ver, es muy raro que se encuentre con un mercado de flores que no tenga cierto precio de mercado, y estoy pensando en el mercado de flores como un producto difícil, pero si me voy a cualquier otro producto, el producto en línea general tiene un mercado, casi siempre hay un mercado, o puedo determinar el valor de un mercado. Entonces la característica que casi siempre estamos frente a ciertos commodities. ¿Por qué? Porque naturalmente la producción primaria significa eso, significa que hay mucha gente que puede hacer el mismo trabajo simplemente con alguna restricción que puede ser o tecnología o tierra, que muchas veces es importante, pero que en líneas generales hay muchos oferentes una vez que uno descubre un producto nuevo, le hace la producción de flores, de uva, de lana o lo que sea. Entonces, dicho esto, yo creo que el gran problema que tenía la profesión era que teníamos ventas y no sabíamos de dónde salía. Las ventas salían de vender esa producción que tenía un mercado y que había que mostrar en los estados contables. Viene la norma a explicarnos a nosotros, bueno, cómo se produce, para lo cual hay que sacar cuáles son los costos directos, que fue lo que hablaba Silvina, y cómo se detienen. Entonces, algunas definiciones que trae la norma. Dice que es un producto agrícola, es algo que se cosechó, que se recolectó. Silvina lo dijo varias veces, yo creo que este tema lo habrán charlado 1.000 millones de veces en esta jornada,
Pero sin embargo uno se sigue muchas veces encontrando en la actividad que siguen tratando como activo biológico a cuestiones que ya dejaron de ser activo biológico. Una vez que yo saqué el producto de la planta, pasó a ser un activo como un bien de cambio y el tratamiento tendría que ser un bien de cambio. Entonces, el activo biológico son aquellos que tienen la capacidad de tener la transformación biológica, ya sea para dar un nuevo producto agrícola o bien para generar otro activo biológico. Obviamente el concepto de recolección, cosecha era un tema que antes no, la profesión no lo había capturado nunca, lo teníamos como un gasto dentro de los estados contables, pero claramente hay una etapa fundamental en cualquier activo biológico que la primera pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, ¿cuáles son las características que tiene el activo que yo estoy manejando? Que es fundamental, porque a ver, nosotros estamos diciendo, vamos a medir un activo, y la pregunta es, y bueno, pero ¿cómo vamos a medir un activo si no sabemos qué es ese activo? O cómo evoluciona el activo. Y ahí está donde tenemos que volver a tener una interrelación con el ingeniero agrónomo para poder entender. Y la pregunta que muchas veces hacían, y parecía que esto era un plazo fijo en algunos balances que yo alguna vez me he cruzado, era, bueno, simplemente yo siembro y en algún momento cosecho. Y del momento cero que siembro hasta el momento que cosecho, yo puedo, y en función de quién era o cuán arriesgado era el profesional que estaba actuando, había profesionales que tomaban la decisión de, a los 2 días de haber sembrado algo, lo reconocían como flujo de fondo descontado. Entonces, y uno dice, bueno, alguien se rió por allá. Otro por ahí se quedaron serios porque lo hacían así. La pregunta es, bueno, ¿qué es el producto agrícola? Y normalmente el producto agrícola es el resultado de la reproducción de la planta que estoy tratando. Para lo cual hay un momento clave para que haya una reproducción. Y dice, ¿qué tiene que ver con la ciencia económica, la biología y la reproducción? Me estarán pensándose algunos. Es clave. Si no existe el órgano reproductivo, no existe fruto. Entonces, la norma no escribió nada al respecto de esto y decía, bueno, habría que tener características, todos los riesgos de los que se tiene para poder lograr este. Y nosotros lo definimos muchos profesionales, bueno, hay un momento que la etapa cambia, que podríamos decir que la etapa inicial iría en algún momento desde la siembra hasta que aparece el órgano reproductivo, por decirlo de alguna manera, y a partir de ahí, desde que aparece el órgano reproductivo, se podría medir a flujo de fondo, porque uno a partir de una vez que vio que apareció la flor, que es en línea general el órgano reproductivo de casi todos los seres vivos que estamos tratando, excepto los animales, a partir de que tengo la flor, tengo la capacidad de decir, bueno, yo sé cuánta flor tengo, con lo cual tengo capacidad, o el ingeniero debería tener la capacidad de poder decirme cuánta fruto va a tener a partir de que vio cuántas flores tenía. Con lo cual esa etapa, nosotros muchas veces los profesionales de ciencia económica la pasábamos por alto y decíamos, volvemos a flujo de fondo a los 3 días de que se sembró. Y le preguntabas, ¿por qué a los 3 días? Porque a los 3 días, no hay mucho más. Entonces, bueno, esto lleva a lo que hablaban, escuché recién, es fundamental la interacción en nuestra profesión y sobre todo en lo agrícola, porque no es lo mismo decir que voy a tener terneros de un animal cuando yo no hablé con el veterinario, si siquiera hizo algún control respecto de que se le dio el servicio, para decirlo bien. Entonces, la verdad es que es fundamental y cada vez más vamos a necesitar estar cerca y vamos a tener que entender el negocio. Entonces, y para poder entender el negocio, para poder medirlo. ¿Por qué? Porque si no entendemos el negocio no vamos a poder medirlo, porque no es lo mismo medirlo antes de que aparezca la flor o después que apareció la flor, o simplemente lo vamos a medir porque se nos termina y el hecho posterior nos aparece. Yo creo que la profesión nos ha enseñado y nos permite, y la norma hoy están en condiciones de así seguirlo, es justamente yo tengo que analizar la recuperabilidad de lo que estoy reconociendo. Entonces, y acá viene otra necesidad básica que vuelve a la norma y que nos impacta en todas las, desde IFRS 2 hasta la que quieran ustedes, que justamente es cuál es la recuperabilidad del activo que tengo enfrente. Entonces, y eso requiere, de vuelta, volver a entender e interactuar con el que está haciendo el negocio, no solo con el
ingeniero agrónomo quizás hoy, sino también con quién tomó la decisión de sembrar qué, porque seguramente entiende el negocio que está tratando, etc. Entonces, vuelvo sobre el punto, digo, el IAS 41 nos dio un montón de información que no la interpretamos muchas veces los profesionales así, porque está redactada, cumple con todo lo que estamos diciendo, y sin embargo cuando yo veía los balances, y lo digo hasta si quieren, hasta cuando yo hacía algún balance, el criterio muchas veces no era entender el negocio, sino era buscar la forma de evaluar lo que tenía enfrente. Dicho esto, aquella tablita vieja que apareció en el IAS 41 fue que eran activo biológico, que eran producto agrícola y que eran el resultado del procesamiento. La RT22 la hizo muy parecida, con lo cual quedó igual. La única diferencia que yo hoy puse un circulito es el 2014, el IAS 41 fue modificado y exactamente como dijo Silvina, a ciertas plantaciones, árboles, arbustos, definió que iban a ser de vuelta propiedad, planta y equipo. Y que en realidad habla del concepto de aquellas plantas que contengan, digamos, o que producen, son las que deberían medirse como bien de uso. Dos temas creo que fueron clave, me parece acá. El primer punto es, las mediciones que se hacían de esas plantas muchas veces eran absurdas. ¿Por qué? De vuelta, no entendíamos qué estábamos evaluando. No teníamos claro qué era el negocio, cuál era. Y metíamos un flujo de fondo que era descontado sin ver los riesgos y asumíamos que esto iba a ser casi un plazo fijo, lo que era tener una plantación de limón o tener una plantación de manzana o lo que fuese. Entonces, la verdad es que creo que la norma en eso me parece que estuvo bastante prudente en volver para atrás, porque había un reconocimiento de ingresos distribuibles en los balances que muchas veces no se había monetizado o que probablemente iba a llevar mucho tiempo que se monetice. Sin embargo, yo ya lo tenía distribuible. Entonces, no me parece tan malo tratarlo de vuelta en este tipo de plantas que son de larga duración como si fuese un bien de uso. El otro tema que introdujo Silvina, que bueno, aprovecho, la presentación iba para otro lado, pero la idea voy a tratar de ir mezclando, porque me pareció buena la analogía que hizo con la RT22, es, nosotros decimos, lo tratamos como bienes de cambio. Y la pregunta que me hago yo y le hago a ustedes ¿es un bien de cambio con las mismas características que tendría otro bien de cambio o con la definición propia de un bien de cambio? Y la respuesta es no, claramente no. Porque muchas veces, en varios momentos, y hasta que no se transformó en un producto agrícola, no tiene la capacidad de ser vendido. Entonces, si no tiene la capacidad de ser vendido, ¿podemos decir que es un bien de cambio? Y la respuesta en principio pareciera que no. Entonces la pregunta que decía Silvina es, bueno, la norma está pensando en separar en un rubro aparte. Y la respuesta que yo digo es, no me parece mal que esté en un rubro aparte. Tiene características distintas, tiene criterios compartidos, sí, con los inventarios, pero tiene criterios que son distintos al criterio general que tiene el resto de los bienes de cambio. Entonces, creo, y esto, nada, comentario, en la pregunta que he respondido yo propongo justamente que se trate como un rubro distinto en el estado contable, porque inclusive el analista de ese rubro debería pensar distinto, porque no es lo mismo decir tengo una sementera de trigo, soja, el producto que quieran, que vale tanto, y que el del banco lo lea y diga, bueno, entonces usted tiene la capacidad de vender esto y los riesgos no son lo mismo, por más que nosotros hicimos un muy buen análisis de todos los riesgos y dijimos, no, esto va a producir tanto, y hay veces hasta tenemos el hecho posterior para poder decir que va a producir tanto, y la verdad es que a veces no se termina materializando en caja lo que pusimos en los estados contables por motivos muy diversos. Y el primer motivo diverso que tenemos en esta profesión de hacer balances de empresas agrícolas y más complejo de todos es, nosotros estamos firmando un balance muchas veces que tenemos que evaluar los valores de mercado a la cotización del día del balance, por supuesto, como dicen las normas, pero sin embargo muchas veces nos sucede que el día que estoy firmando el balance,
el precio de la cotización del cereal que yo tenía en el stock bajó. Y si yo lo mido todo como lo veníamos midiendo muchas veces el resultado por producción quedaba subsumido, vamos a decirlo, el resultado por tenencia quedaba subsumido en el resultado de producción, etcétera, etcétera. Con lo cual, teniendo un rubro distinto, no digo que se va a eliminar esto, pero probablemente va a ser más fácil detectar este tipo de falencia. Entonces, yo tengo esta presentación donde digo, bueno, la actividad agrícola hoy está, digamos, afectada por montones de normas, ¿no? Casi todas las afectan. Y cuando uno empieza a mirar lo que viene, dice, bueno, respecto a alquileres, se viene la 16 y cambia un concepto de alquileres. Para nosotros todos los alquileres eran operativos. Cualquiera que firme un balance, por grande por chico, que alquile algunas hectáreas, el ingeniero agrónomo o quien esté desarrollando la actividad, casi siempre nosotros lo tratábamos como si fuese un alquiler común, que como característica principal tenía que cada 12 meses se renovaba, y nunca nos planteamos a ver realmente, bueno, los flujos de este activo, digamos, ¿de quién son realmente? ¿Cómo están siendo últimamente? ¿Cuáles son los flujos de este activo? Entonces, la norma que viene ahora, la 16, te dice, te vas a tener que cuestionar esto. Y de repente nos vamos a encontrar en esta actividad valuando activos o incorporando activos a balances agropecuarios que contrapartida del pasivo, por supuesto, no es ganancia, y que va a haber que explicarlo. Y muchas veces yo me digo, ¿cómo vamos a hacer para explicar esto a nuestros clientes, ¿no? O sea, que como todo el beneficio de hace años y me viene demostrando que el campo que se lo vengo alquilando al tío, abuelo, al primo, a lo que sea, pero que lo maneja soy yo, y la verdad que el activo lo administro yo, con lo cual el activo lo tendría que tener puesto en el balance. Imagínense cuando vayamos a los bancos a querer explicar esto, lo que va a hacer. Así que claramente la profesión tiende a eso. Nuestras normas contables, al principio arrancaron con un criterio de convergencia IFRS, hoy prácticamente adoptamos IFRS, y lo cual me lleva a pensar es, todos estos temas que parecen vagos hoy, probablemente algunos no estemos en nuestra práctica profesional en el día a día, claramente va a ser un tema que dentro de poco quizás vamos a tener que empezar a estudiarlo y analizarlo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tiene la actividad agrícola? El IAS 41 solo está en la parte de los activos biológicos. Quiere decir que está desde el momento de que se siembra hasta su recolección, un minuto antes. Y a la vez quedó una parte de lo que eran subvenciones del Estado, pero si bien quedaron dentro del IAS 41, lo que dicen es analizarlo por el IAS 20 también. O sea, la reconoces como si fuese actividad agrícola y, por ejemplo, si acá se hubiese creado un fomento a la producción de rosas y crisantemos, y ese fomento está por producir y no por comercializar, lo que vas a tener que hacer es tratarlo dentro del IAS 41, medirlo como si fuese dentro del flujo de fondo, pero después la exposición y toda la información que vas a tener que presentar la vas a tener que hacer considerando los lineamientos del IAS 40. Respecto a ingresos, que es otra gran novedad que aparece en el ámbito de IFRS, es el IFRS 15. IFRS 15 va camino a cambiar un montón de conceptos. Digamos. El primer concepto que va a cambiar es, nosotros estábamos acostumbrados a reconocer ingresos por venta. Y el ingreso por venta lo habíamos definido como cuando los riesgos son transferidos al tercero. Hasta ahí estamos igual. Pero lo que te dice IFRS 15 es, no te quedes solo ahí, porque muchas veces vos transferiste el riesgo, entregaste el producto, pero atrás de toda esa transferencia de riesgo de producto hay un negocio que prometiste, que tiene características, la que fuera, que me la estás considerando como gasto comercial hasta ahora.
y no la deberías considerar como gasto comercial, me la tenés que considerar como ingreso, menor ingreso por venta. Ejemplo, si llegás a un volumen de venta particular a un cliente, lo vas a tener que tratar. Después, otras características, si doy la posibilidad de que me devuelva el producto, y acá en la industria, ¿qué nos puede llegar a pasar? Muchas compañías que venden semilla, venden la semilla con posibilidad de devolución. Entonces, ojo, que si tiene posibilidad de devolución, vas a tener que sacar una estadística de cuál es la probabilidad de que la devolución se ocurra y en función de eso reconocer el porcentaje de ingresos sobre cada factura que tenga. Y con los servicios de multiplicación es más complejo todavía, porque el servicio de multiplicación tiene bastantes características complejas. La primera característica es quién domina el activo para ver si es un activo, o sea, quién tiene el activo es la primera pregunta que hay que hacer sobre el servicio de multiplicación. Entiendo que todo conoce más o menos cómo funciona el servicio de multiplicación. En la industria de la semilla y sobre todo en la soja hay muchos productores que prefieren sacarse el capital de trabajo, las semilleras, y pasársela al productor y de esta forma reconocer un servicio a través de que lo llaman multiplicación, y con esto lograr de vuelta tener el producto, pagan un poco mejor por tener el producto. Tiene otra característica con el IVA, justamente, y creo que la parte más importante está por el IVA, no por eso, porque justamente transformamos un servicio. Pero la pregunta que hay que hacerse ahí es, bueno, ¿quién gestiona el producto? Porque no va por la 15 al principio. Al principio va quién tiene el activo y si ese activo está compartido o no es compartido. Entonces vas por IFRS 3 primero. Si concluís que tenés un activo compartido y que quien gestionas es los dos, vas a tener que trabajar en consolidar los dos, y gracias a Dios tenemos 12 meses y se cosechó, y nosotros cerramos el balance cada 12 meses, porque si no sería un problema mostrar esto en cada uno de los balances que tenemos. Pero yendo al punto, al final de la vida del producto vas a tener que reconocer por IFRS 15 todo aquello que hayas acordado en el contrato neto de todos los productores, y depende de dónde estés parado, vas a estar de un lado o del otro, y lo complejo que va a ser determinar eso. Pero la idea no es ir a explicar IFRS 15, que va a estar en pronto, sino simplemente charlarlo. Después, activo intangible, en la industria agrícola hay un montón. Lo que pasa es que no lo medimos. Claramente las compañías que se dedican a investigar entre comillas, porque cuando uno mira lo que hace una compañía de semilla, excepto las que manejan productos químicos o que introducen productos químicos a la planta, en línea general la mayoría de las compañías de semilla, y digo compañías de semilla porque es lo más fácil de tocar, pero seguramente si vamos a la industria de las flores, en la industria de las flores también hay un desarrollo para lograr cuál es la flor que más rápido evoluciona, que me da más producción, que tiene más características de tallo recto, y hay un montón de características que se tienen en consideración al momento del precio de venta de una flor, que claramente eso es desarrollo, y en el fondo yo estoy desarrollando una semilla, y ese desarrollo de semilla en nuestros estados contables muchas veces no está, y muchas veces no solo no está, sino que no nos medimos que podemos tener un intangible como desarrollo. Entonces, nada, yendo al punto que decía es, la verdad que la actividad que hoy estamos acá en la jornada agropecuaria, cuando uno mira, está afectada por todas las normas. Un poco cuando me invitaron le digo, ¿de qué hablo? Y yo decía, hablo del IAS 41 solo y va a ser re monótono. Hablo de todas las normas que se están viniendo, va a ser re monótono. Con lo cual, para evitar que sea re monótono, ¿no? Tratemos de tener diálogo, la verdad la idea es compartir. Pero yo, claramente, lo que es importante acá es, la IAS 41 se modificó básicamente por lo de las plantas, pero yo creo que gran culpa tuvimos nosotros, los profesionales, que no supimos ayornarnos al problema que teníamos cuando medíamos las plantas. A mí me ha pasado medir planta de limón en Tucumán y de repente el balance se me aumentó 10 veces, pero era el año 1. Y me dice, no, pues lo tengo mal, lo teníamos siempre históricamente mal evaluado. Y la pregunta es, sí, pero pará, ¿y esto está bien que esté expuesto como resultado distribuible cuando en realidad no hay ninguna intención de vender las plantas? Y la respuesta, la verdad que es no. Porque en definitiva me estoy descapitalizando. Si yo saco parte de mi activo, caja,
para distribuir resultados que están incorporados a la tierra, seguramente me estoy descapitalizando, con lo cual me parece que claramente era no, con lo cual yo concuerdo que hay que sacarlo a estos activos que son de larga duración y que tienen otro tipo de riesgo del balance. Entonces, sigamos. Entonces, la actividad agrícola, yo acá taché qué sacamos del cultivo de bosque y de las plantaciones. La floricultura y la acuicultura sigue estando dentro de las normas, pero la acuicultura tiene que tener la característica, las 3 características que son, tiene que tener capacidad de cambio, gestión en el cambio y medición del cambio, que son las características que tiene que tener para poder estar dentro del IAS 41. Ejemplo, si yo me dedico a pescar salmones, yo no estoy haciendo IAS 41. Claramente fui a pescar salmones y tendré que medir la producción como tal. Ahora, si yo tengo una salmonera y produzco los salmones y modifico, los doy de comer y hago todo, yo debería tratarlo dentro del IAS 41. Entonces, ¿qué característica y hasta dónde llega el IAS 41? Llega en su etapa inicial de crecimiento, en producción y terminado, hasta el momento de la recolección. Entonces, acá yo decía, bueno, hablemos de ejemplos. La verdad que por los que escuché, citar ejemplos no tiene mucho sentido. Veo que hay muchísima experiencia y no tiene mucho sentido seguir charlando sobre los ejemplos que se podrían llegar a poner, que son hablar del ternero, hablar del novillo, la sementera, la fruta inmadura. Y la fruta inmadura no la que viene de un árbol, digamos que va a estar varios años produciendo fruta, sino la fruta propiamente dicho. Cuando aparece la flor, yo puedo empezar a medir el activo biológico. ¿Por qué? Porque a partir de que veo que tengo la floración, sé que tengo el órgano reproductivo, sé que puedo tener fruto, entonces ahí podría medir activo biológico. Con lo cual, lo que va a quedar en nuestra actividad del activo biológico hoy es básicamente la próxima producción, y lo que voy a tener que poder mostrar es la segregación del resultado, que antes no lo podíamos mostrar, que antes venía prácticamente por ósmosis el resultado. Yo vendía fruta, pero no sabía por qué vendía fruta. Y la idea de la norma fue, no, mostremos que yo tengo una capacidad productiva, no que tengo un bosque instalado, que es lo que hicimos finalmente. Cuando arrancamos con la norma, terminamos mostrando cuál era nuestro bosque instalado a valores de mercado y no cuál era la capacidad anual de producir fruta. Y es por eso que la idea fue sacar un poco los activos de larga duración. Entonces, dijimos que había que haber capacidad de cambio. Entonces, tanto las plantas como los animales vivos tienen capacidad de experimentar transformaciones biológicas, todos lo sabemos. Que la gerencia facilita la transformación biológica, ya sea promoviendo o por lo menos estabilizando las condiciones necesarias para que este proceso tenga lugar. Ejemplo, dije, la nutrición, humedad, temperatura, fertilidad, y que la gestión distinga la actividad de otras actividades agrícolas. Entonces, no constituye actividad agrícola la cosecha o la recolección de los recursos gestionados previamente. Yo hice el comentario de la pesca en el océano hace un ratito. Bueno, y la medición del cambio, que habíamos dicho, acuérdense, la norma mide los cambios cuantitativos y los cualitativos como un solo resultado hasta la recolección, y a partir de ahí solo los cambios van a ser los resultados por costo de oportunidad. ¿Y por qué van a ser los resultados por costo de oportunidad? Porque estoy en un mercado activo que es un commodity, donde yo, productor de lo que sea, no tengo capacidad de fijar precios. Ahora, el IAS 41 fue un poquito más y trata activos biológicos distintos y dice, bueno, hay muchos activos biológicos que vos podés gestionar precios porque son en su característica individuales, pero vos manejás el precio, con lo cual deberías considerarlo como tal. Y esos son los que te permite la norma, que sin haber teniendo mercado activo propiamente dicho, el producto que tengo yo, pero con alguna transformación mínima lo puedo estimar, me dejan medir a flujo de fondo descontado. Bueno, el alcance, habíamos dicho que era los cambios en los activos a través del crecimiento, la degradación o la procreación. Básicamente son las posibilidades que tienen
todos los seres vivos, o sea, crecen todos, se degradan todos y la gran mayoría se procrea. Digo la gran mayoría porque hay algunos productos, por ejemplo, el maíz es híbrido y no tiene la capacidad de procrearse después de que nació por primera vez. Bueno, la leche y la lana, que son productos agrícolas, lo vimos al inicio. Yo creo que mucho de lo que vamos a ver ahora va a ser monótono, con lo cual si quieren hacer preguntas, bienvenidas sean. La realidad es un poco, cuando uno iba, y un poco la idea era de tener esta charla o esta oportunidad, era poder contarle un poco la experiencia que uno ha tenido en lo que es el mercado agrícola. Y la realidad es que el mercado es muy, muy interesante, cómo hay que aprender a entender esta transformación biológica. Entonces, es fundamental, vuelvo sobre el punto y voy a ser muy reiterativo seguramente durante toda mi exposición, de que es fundamental entender qué estábamos haciendo. Y a mí me pasó alguna vez, y cuento una anécdota y el porqué, la anécdota a mí me pasó que yo atiendo una compañía que todos los años vendía una familia de semillas, y la vendía con un valor que no estaba en los activos. Y empecé a decir, bueno, pero ¿qué es lo que hay acá atrás de esto? Porque, o sea, ¿cómo puede ser que vende una familia, porque se llama así, el activo, y vende un valor que es muy por arriba de todo lo que tengo en el activo, y muchas veces me cambia el balance solo por la venta de esa familia? Y ahí fue donde dije, bueno, vamos a estudiar un poco más, porque evidentemente con lo que yo sé del mercado y en función de la información que recabo de los flujos, los controles internos, etcétera, etcétera, no es suficiente para detectar cuáles son todos los activos que tiene esta compañía, porque claramente me estoy perdiendo el activo más importante. Cada 2 o 3 años me vende un activo por varios millones de dólares y no lo tengo en ningún lado. Y ahí me di cuenta que el gran problema que tenemos en esta actividad agrícola es esa. No nos hemos metido lo suficiente para entender qué hacen nuestros clientes. Y ahí comparto el comentario que hicieron, que siempre nos hemos dedicado a hacer la contabilidad pensando en el impuesto y no en generar información para la toma de decisiones. Y sumado a eso, fuimos perdiendo hasta la capacidad, digamos, de tener sentido crítico, porque ahora ya ni siquiera pensamos en los impuestos, porque en algún momento pensábamos en los impuestos. Ahora ya directamente, si el aplicativo nos deja, seguimos adelante y estamos haciendo bien la contabilidad, con lo cual ya no pensamos en impuestos, no hacemos balance para la toma de decisiones, no podemos discutirla a nadie, y lo más grave que nos pasa, y nos pasa a todos, y me incluyo, es que el cliente dice al del banco, no, pero lo que firma, lo que hay en el balance no tiene nada que ver con lo que yo hago. Y entonces sí, pero pará, si mi dictamen dice que tu balance es razonable y vos estás diciéndole que no, pareciera que no lo fuera. Así que claramente creo que tenemos que entender el negocio para poder evaluar qué está pasando, cómo está pasando en la sociedad, qué estamos haciendo en la gestión de cambio que se está viendo. Déjeme ver un poquito algún tema, si hay algún tema nuevo. La verdad que la modificación del IAS 41 no fue tan grande como la que tenemos en el proyecto 38, básicamente porque el IAS 41 quedó como un montón de temas que hoy hay que tratarlos, ya los trató. Básicamente, el más grande, digamos, para mí es un activo que tiene características distintas, es un activo biológico y no es ¿cómo se dice?, un bien de cambio. Y el bien de cambio es una vez que se recolectó. Bueno, otro tema que cambió bastante, que hay que tener en consideración, es el valor razonable. Me están apurando, me apareció como en la televisión acá, así que el tiempo es tirano. Hablo 2 minutos sobre el valor razonable, que me parece que también es interesante, y voy a tratar de mezclar con el costo de venta. El costo de venta bajo IFRS es algo distinto, porque en teoría no considera, y digo en teoría, no considera el costo del flete. Entonces, la pregunta de acá de los muchachos van a decir, pero pará, si hace un ratito dijiste que el flete era importantísimo en el negocio. Sí, pero la norma dice que hay que medirlo en el lugar donde está para poder venderlo a donde vos normalmente accedés. Con lo cual, está bien, no lo tenés que medir como valor razonable,
pero lo vas a tener que considerar en tus estados contables, que para poder acceder a ese lugar vas a tener que ir hasta allá, con lo cual en algún lugar está. ¿Cuál es la diferencia? Es que no va dentro del valor neto de realización, que si nosotros en nuestra profesión, en nuestra norma local, vamos a decirlo, lo tomamos dentro del valor neto de realización. Cuando uno dice el valor neto de realización de cualquiera de los activos biológicos que estamos hablando acá, que son bienes de cambio, la gran mayoría, muchas veces ya tenemos hasta fórmula, es el 10%, y de repente ya el 10% quedó en desuso, ¿no? Ejemplo, maíz en los últimos años. Hace 3 años que el maíz, el flete es el 50%, o por suerte el año pasado mejoró, pero antes traerse un maíz de Jujuy o de Santiago del Estero a Rosario era el 54% del valor del precio. Claramente el ingeniero agrónomo, cuando tomaba la decisión de producir maíz, espectacular era producir maíz en Santiago del Estero, porque obviamente el alquiler de campo en Santiago del Estero son 5 o 7 quintales más barato que cualquiera de los campos que estamos por acá en la zona. Pero era un genio produciendo, pero no era un genio vendiendo. Entonces, bueno, hay que considerarlo. Y ahí está la diferencia, que nosotros lo tomamos dentro del valor neto de realización, y hablamos de valor razonable acá, y no sé cómo incorporaría esto. Permiso. Yo, si quieren, le propongo, arrancamos con preguntas, me parece que va a ser mucho más divertido que la presentación esta formal. Como quieran ustedes. Como dije, me la hiciste difícil, Silvina, te digo, no. Me tocaste todos los temas. ¿Preguntas? No tuve mucho éxito, me parece, con las preguntas. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Quieres comentar algo? Acá. Sí, una consulta te hago. Vi en la transparencia, digamos, que considerabas también a los bosques como plantas portadoras. Sí, pero eso lo estoy poniendo acá porque la idea era cuando las plantas portadoras, justamente el IAS 41 lo eliminó. Dijo, no van más, estos son bienes de uso. Pero la plantación forestal no, ¿o sí? ¿La Claro. plantación forestal también? También. Sale del IAS 41 y entra bienes de uso. Yo pensaba que se refería solamente a las frutícolas, fundamentalmente, pero bueno. El tema ahí, a ver, digamos, te la estoy respondiendo rápido para... Por supuesto. Pero el tema es el siguiente. La planta forestal, la forestación, en realidad, lo que te deja la norma es toda aquella planta que contenga, te decía. Entonces, en principio, toda la planta que contenga es aquella que produce fruta. Dice que la palabra que usa en inglés es bearing, pero básicamente es contenga. Lo que sucede y lo que hay que analizar es, bueno, a ver, la planta que yo uso para generar bosque, en la actividad de generación de madera, para decirlo de alguna manera, ¿es o no es una actividad biológica porque supera los 2 años? Y la respuesta, porque supera más de 1 año de producción, que es prácticamente lo que fue el IAS 41, fue, quedemos no solo con aquella que el fruto se lo ve relativamente rápido. Y te diría, en teoría no están incluidas, pero cuando uno entra a averiguar y empieza a mirar, bajo IFRS hay muchas preguntas y respuestas, y hay alguna pregunta, no hay una pregunta puntual, donde se le consulta si los bosques en el estado que producen se consideran o no, y la sugerencia es tratarlo como bienes de uso, reevaluarlos todos los años. Esa es la sugerencia. Trabajarlo a través del revalúo. Lo que te sugieren es andate al modelo de revalúo, porque básicamente la característica que vas a tener es lo mismo que tenías antes. Vas a tener activos distribuibles que no están distribuibles, excepto que realmente vos puedas demostrar que tenés un mercado activo en los bosques en el estado en que se encuentra. Entonces,
por donde te sacan la norma en la respuesta, la respuesta un poco, el planteo es mucho más largo, justamente el planteo que hacen es no hay un mercado activo que compre en la condición actual, con lo cual claramente la respuesta ya nunca fue IAS 41 entonces, deberías haberlo evaluado siempre el costo, pero sí tengo forma de estimarlo, entonces ahí volvés al IAS 41, pero la respuesta termina diciendo, si no tenés un mercado activo, no están en las condiciones, pareciera que vas a estar generando un resultado que todavía no se realizó. Pero por eso pero a ver, la podés encuadrar en los dos lados. Sí. Perdón que no los puedo hablar con nombre propio, pero... Silvina. Lo entiendo, Omar, porque en realidad cuando el IAS 41 define las plantas productoras, dice que son aquellas que tienen la capacidad de generar un producto agrícola, exacto, que en los bosques no sucede. Entonces, uno a priori lo que hace es... Sí y no, digamos, porque hay bosques, ahí entramos en los ejemplos donde la respuesta no es, digamos, y necesitas conocimiento. Voy a un ejemplo, el eucaliptus, yo lo implanto. Y una vez que lo implanto, yo lo puedo llegar a sacar varios años de distinta madera, con lo cual yo podría llegar a concluir, en el caso del eucalipto, que yo no lo tengo que volver a implantar, entonces es una planta que contiene madera y que aparte que su característica es generar madera. El problema que tenés va a ser difícil que puedas demostrarme que tenés un mercado activo, porque la primera implantación del eucalipto tiene una característica, el segundo bosque tiene otra característica, y cuando vas al mercado, en el mercado justamente la pregunta te dicen, esta plantación, ¿cuántas veces ya fue retirada? Y el precio es absolutamente distinto. Entonces, nada, me parece que la simplificaron, porque aparte la pregunta está hecha con roble o con nogal, no me acuerdo cuál de las dos ahora la pregunta, y la respuesta es, sutilmente le dijeron, me parece que siempre estuvo equivocado que esté evaluando flujo de fondo descontado, nada más por eso. Pero yo creo que hay que analizar bastante más para poder negar, no creo que, no es una norma que tenga características de blancos o negros, y bajo esa característica te digo, es fundamental conocer qué estás evaluando. Sí, igualmente el tema, creo que lo importante, o sea, yo repito, me parece que no va con el concepto, pero lo que plantea el IAS con la consulta que acá dice el colega, es que en realidad el hecho de pasarla al modelo de la revaluación, que es lo que hace la NIC 16 cuando en propiedad, planta y equipo, lo que está generando es la alternativa de que esa diferencia de evaluación que se genera en ese modelo no vaya a resultados. Entonces te está limitando la posibilidad de distribuir algo que no se sabe si alguna vez va a ser realizado. Entonces, que no es líquido, es como por lo una especie de prudencia, digamos, bueno, está bien, aplicamos modelo de la reevaluación total, medimos el activo, pero al mismo tiempo nos quedamos tranquilos de que el resultado va por el ORI, y ese ORI en el estado de resultado integral, digamos, está separado. Entonces, de alguna manera, eso es lo que te está garantizando la no distribución de utilidades. Pero la medición va por propiedad, planta y equipo, y en realidad la norma no dice no son activos biológicos, dice son activos biológicos, están incluidos en el cuadro de los activos biológicos, que es el que vos mostraste, dice acá son todas las plantas productoras, pero para su tratamiento contable nos vamos a, en realidad, a propiedad, planta y equipo. Exacto. Y nuestra norma, lo que yo planteaba era, nuestra norma se queda a mitad camino, porque el proyecto 38 dice, lo dejamos acá, lo medí, es activo biológico, pero mídalo de acuerdo con la RT17 y cuando lo expone, muéstrelo en bienes de uso. O sea, no da alternativa de que esto vaya a activo biológico. Entonces es como que a partir del criterio de medición define el criterio de exposición, pero nunca dijo los excluyo de la norma, como dice la IAS 41, que es concreta. Las excluyo porque no las considero que sea viable la medición de la NIC 41. Exacto. Entonces, pero inclusive en exposición el IAS 41 también te lo manda a propiedad, planta y equipo. Sí, no, pero el IAS 41 te la excluye. No, o sea, no, pero
entendí que te daba la opción de dejarlo No, como activo biológico. Te es dice, que es un activo biológico en sus coherente, es características. un activo biológico, Exacto. pero después te dice, pero lo excluyo del alcance de la NIC 41 Exacto. y modificó la 16 y te dice, en el alcance de la 16, propiedad, planta y equipo más las plantas productoras. Exactamente. Entonces, claramente te las pasó a IAS 16. En cambio, el proyecto 38 dice, las dejamos acá, las medimos como la 17 y las exponemos en bienes de uso. O sea, es Bueno, todo como una melancha. Voy ahí. a decir una cosa que no va a ser políticamente correcto. El problema que tenemos nosotros, muchas veces en las normas, en nuestras normas, y anticipé que no es políticamente correcto. Y no es copyright mío, digamos, con lo cual tengo que pedir después permiso para lo que voy a decir. Lo que nos está pasando mucho a los profesionales hoy, nuestros, y a todos nos está pasando, es que empezamos a traducir normas más que a generar normas. Entonces, queremos generar a veces normas, o estamos tratando de generar normas, pero en el fondo estamos tratando de adoptar IFRS. Entonces, muchas veces, y hay muchas normas que se quedan a mitad de camino, porque no levantan todo el concepto que tienen que levantar de IFRS. Te diría, esta es muy tangible, pues la estamos hablando ahora, pero hay varias más que se quedan a mitad de camino. Entonces, claramente, o convergemos hacia IFRS, y terminamos haciendo todo en IFRS, lo cual obviamente tiene una dificultad, o tenemos que ver cómo seguimos tratando de traducir normas de forma un poco más clara. La gran cuestión está en la medición, en los momentos de medición. La IAS Totalmente. 41 te habla medición inicial y posterior. Exacto. El proyecto 38 no dice eso, habla solo de medición posterior, excepto en las plantas productoras. Entonces, volvemos a lo mismo y se genera toda una cuestión con los productos agropecuarios que hoy no tiene solución y que no lo pueden aprobar por ese tema. Exactamente. Perdón. ¿Una pregunta? Sí, allá había una pregunta, perdón que no los conozco de nombre, pero... No hay problema. En función a lo que estabas comentando del tema de la traducción y cómo nosotros podemos adoptar esta normativa, mi pregunta es, la IAS 41 en realidad habla solamente de agricultura, no está hablando de la parte ganadera. ¿Hay algo? No. A ver, La IAS 41 habla ganadera. ¿en dónde? En todo el tiempo, habla de activos biológicos. Claro, pero el título principal es agricultura. ¿Eso lo asocian automáticamente a ganadería? No, fíjate que, dame un segundo, voy a tratar de ir rápido a la presentación. Cuando el IAS 41 habla del cuadrito, el cuadrito no se modificó. Y tenés a ovejas, ganado lechero, cerdos... Poné la presentación, Daniel, por favor. Perdón, no creí que estaba viendo la presentación. No, sigue estando la ganadería dentro del IAS 41. Perfecto. Siempre estuvo, digamos, nunca. Exactamente, sí. Perfecto. Sí, por Yo eso hablaba nada más por la primera parte que habla de agricultura. De hecho, el título principal de la IAS 41 es agricultura. Por eso preguntaba si había algo Sí, más lo que pasa respecto es que en realidad también ahí tenemos otro problema. Traducimos mal las normas. Por muchas eso veces. insistía con eso. Porque digamos, agricultura es mucho más que digamos, agricultura incluye ganadería, vamos a decirlo así. Digamos, cuando yo hablo de agricultura, yo estoy hablando de las dos actividades, de la pecuaria y la ganadera. Pero nos pasan un montón de traducciones, el aviso, no es solo esta. Tenemos las normas internacionales tienen varios problemas. Uno de los problemas es que tienen que estar mal traducidas en inglés, porque están escritas muchas veces en otro lugar, y muchas están escritas en francés, la tradujeron al inglés, del inglés la quisimos traducir al castellano, y la verdad que se hacen grandes confusiones. Por eso hay muchas preguntas, y cuando uno va a la norma, la característica que tienen las normas internacionales es no te podés quedar con el texto de la norma. Claramente cuando vas a leer la norma tenés que ir más allá de la norma y tenés que leer todas las preguntas que se hicieron, que normalmente cualquier norma que sale a obligatoria ya tuvo un montón de preguntas y respuestas que aclaran muchos conceptos que generan dudas de la lectura de la norma. Una Sí. pregunta. Usted hoy se refirió a la posibilidad de activar tierras arrendadas. Sí. ¿Nos podría adelantar qué dicen las normas internacionales al respecto? ¿Tiene que ver con leasing? Es la norma de leasing puntualmente,
y lo que te pide es que te fijes, te voy a resumir muchísimo, Sí. es una Gracias. norma que tiene mucho para leer, porque tenés que analizar el contrato en esencia, vamos a decirlo para simplificarlo. Y la primera característica que tenés que ver es si el contrato es renovable o no es renovable y cuáles son las características de esa renovación, y si el contrato se viene renovando o no se viene renovando, y a partir de estos dos parámetros que diría que son los dos disparadores de la consulta siguiente, para decir claramente no habla de un concepto operativo, porque lo primero que dice la norma dice, bueno, separemos lo que son alquileres operativos, o leasing operativo y leasing financiero. Y dentro del concepto de leasing financiero no es el concepto de leasing financiero que nosotros veníamos manejando, sino que es un poco más abarcativo el concepto de leasing financiero. Y como simplificación dice, bueno, todo aquel leasing que tenga por característica menos de 12 meses se considera operativo, excepto que tenga la característica de que yo lo renuevo en forma automática, lo vengo renovando en forma automática, y si pasa esto, lo que tengo que analizar es quién tiene los beneficios del uso del activo que estoy teniendo en alquiler o que estoy dando en alquiler. Y bajo ese concepto, el que da en alquiler tiene que analizar si lo saca de su activo y lo trata como que prácticamente lo vendió, y el que toma el alquiler tiene que analizar si no tiene un préstamo complejo y de difícil de explicar, pero un préstamo y un activo que lo goza. Y es algo que ahora esto entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2018, pero ya en los balances del 2017 hay que empezar con cierre de diciembre, hay que empezar a hacer, hay que poner en nota, digamos, cuál es el efecto que van a tener este cambio en el tratamiento de los leasing. Es muy probable que nosotros en nuestra profesión concluyamos que los arrendamientos pecuarios que tenemos son operativos, porque tienen otras características, pero la realidad es que cuando uno mira el arrendamiento, y muchas veces en la empresa agropecuaria, que es por característica de familia, y por estructura impositiva que fuimos haciendo nosotros los profesionales, en la historia, uno se da cuenta que el único que alquiló toda la vida ese campo fue un sujeto y lo viene haciendo hace 50 años. Entonces, en esos tipos de contratos, lo que va a suceder es, bueno, la realidad económica indica que este campo, el único que usa y goza de los beneficios del campo, es el sujeto que está tomando el alquiler. Y esa es la característica. Sí. No sé quién estaba primero. Hola. Sí. Sí. Yo soy tributarista, así que por ahí te pregunto algo. Algo entiendo, muy por obvio. deformación profesional, no. No te voy a poner el compromiso de decirnos cómo aplica el derecho de superficie en todas las normas contables, porque, bueno, estamos obsesionados con el derecho de superficie. No, es en definitiva estamos yendo a ese concepto, ¿no? No te creas que estamos yendo no estamos tan lejos del derecho de superficie, vamos a decir. Digamos, yo quería saber un poco más concreto para aplicarlo en la vida cotidiana, lo que dijiste hoy de los eucaliptus, de la forestación. En definitiva, dijiste algo que a veces es ganancia realizada y a veces deberíamos incluirlo dentro del patrimonio neto como una reserva. Específicamente, ¿qué harías? O sea, cuando tenés el primer corte o el segundo corte. El primer corte claramente es venta. No sé si estás, porque a ver, puntualmente si te estás yendo... de la masa forestal, me estoy refiriendo. Está bien, pero el incremento de la masa forestal tiene un tratamiento fiscal, sí, fiscal por la ley, no me acuerdo el número. 25080. Exacto, y ese tratamiento fiscal te obligaba, si yo no recuerdo mal, a revaluarlo y mandarlo con imputación a una reserva dentro del patrimonio neto, si no me acuerdo mal, sí. Y después... O sea, no lo tomás como ganancia grabada si tenés los beneficios de la 25080. Lo que sí vas a tener que analizar, ahora nos metimos en un lugar que me parece va a ser difícil salir. Bueno, disculpame. Es el impuesto diferido. Me parece que ahí es donde tenés más problemas que sí. en otro lado. ¿Por qué? Porque justamente lo que vas a tener es una revaluación, digamos, que... Vamos a separar. ¿Por qué no
el primero, porque hasta que yo no corté el árbol, yo no tengo la madera para tengo la masa forestal vendible, pero no la tengo vendida. Y el concepto estaría ahí, si yo ya la tengo lista para vender, porque sé que el año siguiente la voy a vender, digamos, podría llegar a concluir que el último año lo tome como utilidad. Sería una respuesta rápida, pero la verdad es, si te dice la norma, no, tratarlo como bien de uso, deberías reevaluarlo como bien de uso con imputación al patrimonio. Con respecto a la pregunta del punto de vista fiscal, que siempre generó dudas y hasta el día de hoy no hay mucha respuesta con esto, es claramente el criterio de evaluación fiscal de los bosques es absolutamente distinto al criterio de evaluación contable, el que fuere, como bien de uso o como bien de cambio, si seguíamos aplicando el IAS 41 o la RT22. Entonces, claramente tengo un efecto en el impuesto diferido que, como tengo un beneficio puntual, lo debería analizar, digamos, acá el beneficio puntual, si no te permitiría ese beneficio ser tratado dentro de la RT22 en la Argentina, porque la RT22 también incluye los beneficios fiscales, o el IAS 41 los beneficios fiscales, los beneficios, digamos, que tenga. Pero la verdad es, para mí, si te doy una respuesta, yo lo trataría como un bien de uso. Un bien de uso, entonces lo mandarías a patrimonio neto. Exacto. Bueno, gracias. Pues acordemos que lo último que dije, que es el impuesto diferido, es accesorio al resultado que está generando. Sí. Concretamente un comentario, una reflexión, no una pregunta puntual, pero también me gustaría conocer tu opinión. En la delegación de nuestro Consejo Profesional, una delegación chica, hemos relevado estados contables en un determinado periodo de tiempo, sobre la base de aproximadamente 80 estados contables. Espero que no ninguno mío. No, en absoluto. Una delegación pequeña del norte. No, pero yo firmo acá por eso. 52% de los profesionales no aplicaban RT22, aún teniendo la obligación de hacerlo. 8% lo aplicaba en forma incorrecta o a medias, y solo el resto lo aplicaba en su totalidad. Relevamos también las causas de por qué, y fundamentalmente la incomprensión al texto de la norma. Espero, y algún trabajo hemos realizado en este sentido, que las normas, nuevamente, sean expuestas con ejemplos. Hasta pedimos una exposición de motivo de qué quiere decir el redactor de la norma respecto de algo. En eso la NIC 41 es mucho más explícita, narra mucho más, cuenta mucho más casos puntuales en qué se aplica, qué no se aplica, qué se interpreta por una cuestión u otra, y creo que es una metodología que deberíamos adoptarla. Nos quedamos medio camino también con los ejemplos. Los ejemplos fueron solamente para plantaciones citrícolas y ganadería y agricultura, y un montón de actividades donde las dudas que se plantean respecto de la aplicación y tratamiento, medición y exposición de actividades puntuales son innumerables. Por ser innumerables las actividades de la actividad agropecuaria. 100% de acuerdo. Ahora, respecto de lo que decías, uno tiene que mirar las normas muchas veces por quién la tradujo o por quién la escribió. En el caso de la RT22, recordemos que la RT22 se escribe minutos antes de que salga el IAS 41. O sea, la historia indica que nos apuramos a escribir una norma con el objetivo de poder demostrar que estamos a la vanguardia, con gente que estaba realmente de vanguardia, y puntualmente Marchese en aquel momento, y cuando va a salir a su background profesional, Marchese Domingo tiene 99,9% de sus clientes citrícola, con lo cual su desafío era citrícola, claramente. Con respecto al resto que tratamos de volcarnos o, por decirlo, colarnos antes que salga la RT22 y escribir algo, lo que me pareció a mí, y esto es, cuando me tocó alguna vez discutir la R22 con algún otro colega profesional, yo creo que la norma la terminamos escribiendo gente que tenía poco contacto con la actividad agrícola, por una cuestión de que nosotros, los que estamos todo el día trabajando en la actividad y que conocemos al productor y que conocemos cómo funciona bastante más la actividad agrícola, no nos hicimos eco de la norma
y no escribimos nada de la norma y quedó ahí. Yo creo que ahí el error es, realmente falta de nosotros como profesionales, creo que fallamos. Con respecto a la cantidad que me estás diciendo de gente que aplica la norma, yo te digo, me atrevo a decir que el índice es alto, digamos, porque cuando uno mira los balances, que aplica, me parece... yo sé que suena... A ver, y ahí creo que lo que falla es la matrícula, el control de la matrícula, porque lo correcto sería, mirá, aplicala. Porque claramente también esto ayuda a que los balances sean distintos, o sea, que el mismo balance, y yo siempre cuento una anécdota, que tengo un cliente que eran 2 hermanos que se separaron, que uno lo atiendo yo y el otro lo atiende un señor de otro estudio grande también, pero que decidieron que la RT22 no la aplican. Hacen exactamente lo mismo, de hecho tienen un negocio que participan, con lo cual se dividen el fruto como si el campo sigue siendo uno. Vos leés el balance de mi cliente y leés el balance del otro y parece que están en 2 mundos distintos y tienen un alambrado que lo divide. Entonces, claramente que yo creo que ahí todos fallamos, digamos, como profesión muchas veces nos conformamos con alguna actividad, y la verdad que celebro este tipo de actividades porque es donde uno puede transmitir. Me parece que es fundamental este tipo de encuentro. Sí, y me diste pie para hacer una reflexión. La primera vez que vi en la jornada fue en el año 87. Me encontré con un trabajo de Eduardo Pailet, a quien homenajearon, sí, junto con Santiago Barbieri Samitier. Escribieron sobre información, gestión y exposición en actividad agropecuaria, donde reconocieron el resultado por producción. Pasaron ya 30 años y quedamos dando vuelta con esos trabajos iniciales que después se transformaron en el informe 19 y que después terminaron en la RT22. Pero la gestión de ideas que se generaron, y de acá de la jornada agropecuaria de Tandil, estoy convencido que fueron los precursores de exponer el resultado por producción y reconocerlo independientemente del momento de la venta. Yo te digo, a ver, tuve la suerte primero de conocerlo a Barbieri, de conocerlo, segundo que el hijo haya trabajado conmigo, pero cuando estaban escribiendo el informe 19 el que tomó la posta fue Marchese, y en aquel momento yo trabajaba con Juan José Fermín del Valle, digamos, con quien respondimos a alguna modificación del IAS 41, o sea, el de algunos tratamientos del IAS 41 terminamos redactando nosotros, pero lo que te quería decir era, claramente la profesión no se hizo eco de esto y no lo tomó como algo importante, pero creo que tiene que ver con lo que arrancamos en esta charla, que era, hemos dejado o nos hemos transformado en profesionales que liquidamos impuestos y no que generamos balance para la toma de decisiones. Entonces me parece que ahí está el primer punto, donde si nosotros la ponemos toda como corresponde en los estados contables de las empresas agropecuarias, para liquidar el impuesto es muy difícil. Y cuando venga el inspector, ¿cómo le explico? Sí. Creo que va más por ese lado el problema. Y después creo que también, con respecto a la matrícula, creo que ahí hay que hacerse un mea culpa, que muchas veces los consejos, los secretarios técnicos, ni siquiera revisan que una empresa agropecuaria tenga resultado por producción. Yo no te digo que se pongan a analizar, porque claramente para eso está el dictamen del profesional, pero por lo menos que tenga alguna línea que diga, mirá, aplicó de alguna manera la RT22. Vos leés balances muchas veces que dicen que aplicó la RT22 y decís, bueno, pero lo básico, ¿dónde está el resultado por producción? No está. Y decir, pero claramente la RT22 lo que buscó fue esto, que mostremos no el momento de la venta, que en definitiva era alguien tomando un precio que se estaba dado, sino mostrame tu capacidad de generar utilidad, para decirlo de alguna manera. Yo quería, homenajear también al doctor Pailet, y como dice el doctor Rudy, yo soy ahora actualmente presidenta de la subcomisión de impuestos y fui presidenta de CAPEA durante muchos años en el Consejo de Capital, y viví todos estos 30 años todo el esfuerzo que puso Eduardo Pailet, Cristina Samitier y el doctor Barbieri para el informe 19 que comentó Rudy, y te puedo asegurar que aprendí muchísimo con ellos. Yo después me
me dediqué y me apasioné por el tema tributario gracias al doctor Pailet. Y realmente él no quería que salga en la RT22 en la versión que salió, justamente hablando de fruticultura y todo lo que él, no era el espíritu. Nosotros trabajamos muchísimo desde la CAPEA, nuestra querida CAPEA. Lo que pasa es que los presionaron. Yo, digamos, esto es una larga historia. Te digo, yo trabajaba, como te dije, con Fermín del Valle, y Fermín del Valle tenía muy buena relación con Barbieri. Y yo te digo, recuerdo perfectamente, porque me he reunido con Fermín y con Barbieri para hablar de la actividad, y claramente no querían sacarla, pero había que sacarla. Nunca supe el porqué, ni creo que tenga sentido hoy recordarlo. Lo que está claro es que, y vuelvo sobre el comentario que dije, yo creo que como profesionales que estamos haciendo y como mejor mensaje que podemos dar a muchos de los chicos que están seguramente viéndonos ahora acá, el mejor mensaje es, hay mucha información, hay muy fácil de estudiar todas estas cosas hoy. Cuando nosotros estudiamos, nuestro aprendizaje fue evolutivo, por decirlo, y yo ya llegué casi en la cola, si querés, para decirlo así. Hoy la información está disponible, tardás segundos y tenés que tener un poco te diría hasta no tanto, ya porque con el Google Traductor hasta podés no tener mucho conocimiento de otro idioma y la verdad que hay mucha información dando vuelta para poder escribir algo que sea bueno y presentar un proyecto de modificación de la RT22 que sea acorde a lo que realmente es la actividad. Y es más, si me preguntás, decir actividad agropecuaria e incluir a todos en la misma bolsa, cuando la norma cada vez se especializa más, yo creo que también es un error. Digamos, yo no considero que es lo mismo el sujeto que hace trigo y maíz y commodities tradicionales que el que acaba de presentar Silvina, que era haciendo flores, claramente distinto. Y nada, me parece que después también el gran problema que tenemos es cuando uno no escribe, hay otro que usó el espacio ese que quedó, y muchas veces después en la profesión, en la parte fiscal, nos complican porque escribieron algo que no era tan cierto. Bueno, agradecemos a... Hay una última pregunta. Bueno, una última. Listo, estamos no me dejan, perdón. casi 40 minutos desfasados del horario, pero... No, yo te escucho, así que si no la repito, si no la escuchan, yo repito lo que dice. Aquí hablaste. Sí. Bueno, nuevamente, te decía que... De precio y valor, dijiste. Sí, claro, que en la delegación que yo vengo, bueno, más que nada es la parte industrial, pero bueno, la formación y la profesión contable, todo. Que sos una persona muy nutrida en el tema, quisiste instalar un debate, no fue... sino tipo así, conferencia y pregunta, y me quedó la parte de valor-precio como que quedó ahí. Después el ejemplo que diste de con respecto a la empresa, que de la venta de un bien de cambio donde no podías asociar el costo y que te distorsionaba el balance, y ahí me quedó, reflexionaba como en esa falta de comunicación entre el cliente o la falta del principio de realidad que tenemos que tener. Y como último punto, si bien yo estoy en la parte tributarista, es decir, de aplicar impuestos, que obviamente nos guste o no nos guste, hay que aplicar lo que emana de la FIP, del procedimiento tributario, las leyes impositivas y todo lo demás, que te arroja y pasás a ser una liquidadora de impuestos. Pero en la profesión contable estamos siempre detrás
de entender o no entender normas contables donde es cierto que cuando se emite una resolución tiene que estar la profesión contable y además idónea en el tema y en la especialización. Entonces quedamos siempre con palabras, con jornadas, con congresos y copiamos. Tengo muchos años de profesión, lo que pasa en otros países. Entonces, si realmente tenemos un potencial tan grande, yo no entiendo, después de 30 años de profesión, porque estaba acá en Tandera hasta con mis chicos chiquitos, que se siga siempre detrás de algo que escribió y que muchas veces son colegas nuestros. Entonces, que tiene que haber algo interdisciplinario y cuando está la resolución, entonces decimos tantos contadores que no aplican la resolución técnica 22, porque son unos haraganes, no se entienden las normas claras y de cada actividad. Entonces, bueno, esa reflexión que quiero hacer o pedido, porque yo no puedo hablar de IAS 41 cuando evidentemente estoy con industrias metalúrgica, de calzado, es decir, otro tipo, pero que estamos todos en la misma profesión de ciencias económicas y pasa en todos los niveles. Totalmente. A ver, reflexión. Entonces, valor-precio y después me quedó de las semillas, ¿cómo lo solucionaste? Como valor-precio, la diferencia está que claramente el precio es una situación resultante de una discusión de dos personas que no están siempre discutiendo en igualdad de condiciones. Eso es el resultante de un precio. Y el valor, por característica, tiene que ambas personas conocen claramente lo que están discutiendo y ninguno de los dos está forzado a hacer nada, con lo cual ahí se determina el valor. Entonces yo dije que muchas veces nos sucede que fijamos políticas en función del precio y no considerando que hay que tomar el valor, y a partir de ahí empezamos a cometer todos los errores, pero es porque arrancamos ya mal, digamos. O sea, cuando leemos todas las normas, nosotros lo que tenemos lo tomamos y le dijimos, esto es precio, y la norma no dijo que era precio. Entonces después interpretar todo lo otro, cuando vos ya partiste de un punto erróneo, es mucho más difícil respecto a eso. Respecto al valor que hablé de lo intangible, yo dije la semilla es un intangible lo que estaban haciendo esta gente, claramente desarrollaba una genética para tener mejor calidad. Claramente lo que hice, y ahí cuento un poco también, me pasó que no hay experiencia en el mundo, me costó muchísimo encontrar a alguien que haya escrito respecto de genética, y de genética, cuando hablo de genética, no estoy hablando de genética de semillas. Con lo cual, escribí lo que pude escribir dentro de lo que pude traducir y dentro de lo que me entendieron, lo que yo escribí una pregunta, la pregunta me la respondieron y creo que forma parte de alguna de las respuestas de lo que es desarrollo. Y la verdad es, tenemos el tercer país productor de commodities, tenemos un país que tiene siembra de todo, sin embargo, claramente las normas que tenemos nosotros muchas veces no se condicen con lo que tenemos. Y sin embargo, cuando vas a la profesión, si yo pregunto cuántos clientes tiene cualquiera de los que está de acá, todos tienen cliente agrícola. Y cuando te vas a la profesión y salís de capital, digamos, hoy por hoy muchas compañías agrícolas entraron a capital, vamos a decirlo, como consecuencia del boom del precio de los commodities, pero el 90%, no sé, estoy diciendo un número, no lo conozco, tómenlo como un invento, lo estoy diciendo, pero una parte importante de la matrícula del interior trabaja o está cerca con actividad agropecuaria. Claramente esto tendría que haber sido, como decían acá, como fue el informe 19, mucho más debatido, porque simplificamos y dijimos esto es todo igual, y yo no estoy tan seguro que sea todo igual. Bueno. No sé si respondí tú. Sí. Yo los dejo preguntar, se van a quedar sin café nada más. Pero hace media hora que estoy esperando. La pregunta concreta es, ¿por qué es común que las sociedades que uno llama de explotación arriendan hace años, como bien se dijo, a los dueños de los inmuebles? La pregunta práctica que me surge es, estos arrendamientos permanentes, ¿qué valor de incorporación le tengo que dar yo en la empresa
debería declararlo en su activo y después en su pasivo. La cuestión que me surge es si la sociedad que me arrienda lleva balance, le podría dar el valor que tiene la sociedad. La otra pregunta es, la persona física, que lo único que tengo es un valor de incorporación en ganancias y bueno, la evaluación fiscal. ¿Con qué valor tengo que incorporar? Pues yo después lo tengo que explicar, o sea, todo lo que se dijo. Vamos por parte, no hablé de leasing, por lo cual el capítulo completo de leasing, dar una respuesta de leasing va a ser difícil. La norma lo explica, es bastante complejo, pero para darte un dato, valor razonable. Y el valor razonable, acordate que no es precio. Bueno. Pero la norma lo explica, la 16 lo explica bastante, hay que hacer una serie de consideraciones. Lo que digo es, vuelvo sobre el punto, es tenemos que salir a volver a recuperar el lugar que tenemos que tener nosotros los profesionales de ciencia económica. Ese me parece que es el resumen que puedo decirle, y eso significa meternos y explicar y de hacer mucha docencia, porque hay mucha gente que hizo docencia por nosotros y que opina de margen bruto, y la verdad que no sé si después los números cierran como tienen que cerrar, y cuando queremos discutir con esas personas los balances que estamos firmando, nos está costando cada vez más, porque el resultado para mí es otro, dicen. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.